Principios familiares del Antiguo Testamento en el siglo XXI. En el Antiguo Testamento el concepto de familia incluía a todos los que vivían bajo un mismo techo. No solamente eran los padres, los abuelos e hijos, sino también los tíos, sobrinos y aún los criados del hogar. El centro de la vida familiar era el padre, quien tenía la responsabilidad de enseñar y guiar a toda la familia a confiar en Dios. El propósito de este ensayo es analizar la importancia de la familia, el matrimonio, el papel de la mujer y la crianza de los hijos en el Antiguo Testamento y cómo estos principios pueden aplicarse hoy en el siglo XXI. La familia es la institución más antigua y la primera que Dios creó desde el principio, ¿no? Y si queremos diferenciar la familia antigua del Antiguo Testamento con la de ahora, amén, hay mucha diferencia, porque antes se basaba bajo una familia de tradiciones patriarcal. Cuando decimos patriarcal es porque la cabeza es el padre, el hombre amén, en este tema que estamos tomando, ¿no? Y como siempre lo ha sido, estaba basado en funciones, en roles que tenía cada uno de ellos, amén. Uno de ellos, lo más importante, era los valores espirituales y el acercamiento mucho a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Amén. El padre era el encargado, amén, de llevar adelante a la familia, a los hijos. Inclusive antiguamente, amén, a los hijos desobedientes eran castigados severamente, amén, eran denunciados, amén, ante los ancianos del pueblo, de la ciudad, amén, y los padres mismos entregaban a sus hijos cuando no obedecían, hasta cuando eran comelones, gloria a Dios, amén, y eran ociosos, ¿no? Mucho era, amén, la obediencia a los padres, el respeto y vivir una vida de santidad, aunque en algunos tiempos también pues habían hombres que se rebelaban a Dios, ¿no? Pero Dios siempre va a juzgar a los padres porque dependiendo de los padres para que sea una familia funcional, no disfuncional, ¿no? Al tiempo de ahora, a los tiempos de ahora, bueno, las familias ya no suelen debilitarse en la formación espiritual y en la obediencia. Amén, todo ha cambiado. Claro, en el principio del Nuevo Testamento había una conservación todavía ello, pero a los tiempos actuales la familia ya no es la conservadora de antes, ¿no? Suelen perder ese equilibrio, amén, emocional sobre la búsqueda de Dios y de mantener los valores que nuestros antiguos, ellos podían ejercer, amén, pero hoy en día ya no tenemos esa mucha conservación por la parte modernismo tecnológica que existe hoy en día, ¿no? Los jóvenes cuando van a la iglesia hoy en día van de una manera muy diferente, ¿no? Arrastrando estas corrientes de modernismo, de vanidades, cosa que antes no lo hacían, y a veces hasta los padres y los pastores nos es un trabajo duro poder mantener o conservar lo que Dios en su inmensa misericordia nos ha dejado. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a reforzar, amén, al pueblo, a la unidad familiar, a la conservación de la familia. Amén. Cada uno ha desviado, los jóvenes de ahora enrumban caminos diferentes, buscando mayormente la parte material, pero la parte espiritual lo han dejado como un segundo caso o una segunda opción, y solamente vienen cuando tienen problemas, amén, y buscan recién a Dios solucionar sus problemas cuando deberíamos hacerlo desde el principio, ¿no? Conservemos más nuestra familia y los valores espirituales que son mucho más importantes, introducirlo a nuestros hijos para que ellos puedan ejecutar y no apartarse del Señor, porque la familia es la base fundamental de esta sociedad, porque así nos ha demandado el Señor. El matrimonio es una institución creada por Dios. Es la unión
entre un hombre y una mujer, con la finalidad de que el hombre no se encuentre solo y puedan procrear. Hay un mandato en el cual Dios da al varón y a la mujer, donde les dice que tienen que dejar el núcleo familiar y unirse para poder formar un nuevo hogar. También la palabra de Dios nos dice que el varón que haya esposa, haya también el bien, la benevolencia, la gracia del Señor. En aquellos tiempos antiguos era el padre, era la familia quienes jugaban un rol muy importante para poder conseguir la pareja. Entonces, también en esos tiempos, el varón tenía que pagar una dote a la familia de la novia para poder ver así el padre de la novia, la familia de la novia pueda ver si es que este varón podía sustentar a aquella mujer, aquella joven a quien estaban tomando por esposa. También en aquellos tiempos, el varón que se casaba, que contraía matrimonio, dice la escritura que no podía ir a la guerra por el tiempo de un año, sino que se le daba ese tiempo para que pueda disfrutar de ese matrimonio, de esa mujer con quien había contraído matrimonio. La palabra de Dios también nos dice que la unión entre un varón y una mujer es para toda la vida. O sea que solamente la muerte es quien la puede separar. Hoy en día, en nuestros tiempos, son muy pocos los matrimonios que son duraderos, porque la razón es la cual han dejado el mandato de Dios, han dejado los principios y los valores que Dios nos ordena a través de su palabra. Pero lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es volver a esos principios, volver a esos valores para poder tener un matrimonio estable, en armonía, con la paz y la bendición de Dios. De la crianza de los hijos. Bueno, hemos tomado Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al 9, donde nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí lo vemos al Señor que le habla al pueblo de Israel. Amén, de que cómo deben guardar esta palabra, esta enseñanza, primero los padres, para que puedan transmitir a los hijos. Dios quería que su pueblo de Israel pues sea prosperado, sea bendecido y pueda alcanzar la tierra prometida. Y había una preocupación de parte de Dios, amén, que las futuras generaciones pues no se pierdan, que las futuras generaciones tengan esta enseñanza, tengan esta palabra. Amén, pero vemos cómo Israel pues de alguna otra manera dejó la palabra del Señor, se alejó y tuvo muchos acontecimientos terribles. Hoy por hoy vivimos prácticamente lo mismo. Se levantan ideologías de género, se levantan corrientes filosóficas que están tratando de alguna otra manera pues de vincular lo que Dios creó, el matrimonio, la familia. El diablo pues está tratando de inculcar otras cosas, quitando la palabra de Dios en las familias. Por eso que vemos hoy muchos casos de familias destruidas, arruinadas, que tienen éxito quizás en lo material, pero espiritualmente están en un déficit terrible. Por eso que en esta hora, pues, la palabra de Dios es muy importante dentro de la crianza de los hijos, donde los hijos tendrán mucho éxito y esta palabra se va a ir de generación en generación, aumentando nuestra fe. Amén. Y también, pues, para terminar, sí o sí, dentro de la crianza de los hijos, tenemos que tener esta enseñanza que dice también Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mujer en el Antiguo Testamento. Históricamente se sabe que la mujer tenía ciertas restricciones en su liderazgo. Sin embargo, cabe mencionar que hubieron mujeres que sobresalieron en su tiempo, aquellas mujeres que estuvieron siguiendo los parámetros bíblicos. Tal es el caso de Esther, de Débora, de Abigail, mujeres que con su ejemplo marcaron la diferencia en ese tiempo. Y en este tiempo podemos aplicar a nuestra vida esos ejemplos, siguiendo su entereza, su valor, su bondad, su fe, su confianza en el Dios Todopoderoso
que hizo de ellas unas mujeres en la cual podemos imitar. La familia sigue siendo parte del plan de Dios para la humanidad, tal como lo fue en el Antiguo Testamento. La sociedad ha cambiado mucho, pero los principios bíblicos que Dios estableció para la familia siguen siendo fundamentales. El matrimonio debe seguir manteniéndose como un compromiso serio. Los padres deben seguir siendo guías espirituales para sus hijos. La mujer cumple una función muy importante dentro de su hogar, dentro de la iglesia y de la sociedad. Si aplicamos hoy en día en el siglo XXI estos principios bíblicos a nuestras familias, tendremos hogares felices donde reine la armonía y Dios sea el centro de nuestras vidas. Las recomendaciones serían volver al modelo de familia diseñado por Dios, ya que el hogar es el primer centro de aprendizaje donde los padres tienen la gran responsabilidad y son los primeros en enseñar a sus hijos valores, principios bíblicos. Es decir, es el lugar de formación. También se debe fortalecer el compromiso del matrimonio basado en el mutuo respeto, en el amor y la obediencia a Dios, la fidelidad, ya que es un pacto de por vida que se hizo ante Dios. También se debe reconocer el valor de la mujer como parte fundamental de la familia. Y por último, se debe aprovechar el tiempo en familia, que es muy importante, muy valioso, para hablar acerca de las obras de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para buscar de Dios, ya que el hogar es el primer lugar donde se honra a Dios.